Bien, en esta tarde quiero saludarte, que tengas un día lleno de bendición. Quiero agradecer a las personas que siguen esta página de Flores Barzola Carmen. Esta tarde quiero compartirte un mensaje de la palabra de Dios, que espero te encuentres bien de salud, en unión de tu familia, en unión de todos tus seres queridos. Hoy quiero compartirte un mensaje que nos dejó escrito en la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 6, nos dice la palabra de Dios que nosotros no nos turbemos. Dice la Biblia, no se turbe vuestros corazones. En esta tarde quiero decirte cuántos de nosotros nos turbamos, cuántos de nosotros nos encontramos afligidos, pero la Biblia nos dice, no se turbe vuestros corazones, nos dice a cada uno de nosotros que creemos en la palabra de Dios. La Biblia nos dice que nuestros corazones no deben estar turbados, no debemos estar preocupados, no debemos estar tristes. Sabía bien Dios que todos estos acontecimientos que está pasando en el mundo entero iba a suceder, iba a pasar. La palabra nos dice en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 6. Así dice la bendita palabra. Y huiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En el libro San Mateo nos dice, no se turbe vuestros corazones de cada uno de nosotros. Al ver que hay guerra en las naciones, al ver que pasa terremoto, pestes, enfermedades, todo al ver que pasa, hermana, hermano, tú que conoces la palabra de Dios, no te turbes, siéntete tranquilo, más bien ocúpate en orar, en buscar la presencia de Dios, porque la Biblia nos dice, no se turbe vuestros corazones. Más bien nosotros debemos tener esa confianza plena en Dios Todopoderoso, porque en las manos de Dios estamos seguros, como dice también en el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 7, nos dice la promesa de Dios, nos dice, caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, más a ti no te llegarán, nos dice la palabra de Dios. Por eso nosotros, nuestra confianza debe ser en Dios, nuestra mirada debe ser en el Todopoderoso. La palabra nos anima, nos dice a cada uno de nosotros que creemos en Jesús, nos dice que nosotros no debemos turbarnos, porque es necesario que acontezca todos estos acontecimientos que está sucediendo en el mundo entero. Podemos escuchar, podemos ver por medio de comunicaciones lo que está sucediendo en los diferentes países. Está pasando pues terremotos, está pasando muchas cosas, está pasando las enfermedades que están aconteciendo, pestes, enfermedades, terremotos, todo esto dice es necesario que pase. Todo esto, dice, amados hermanos, es principio de dolores, ya es principio de dolores, y para nosotros los cristianos esto es como un aviso para nosotros más prepararnos en la palabra de Dios para ser hacedores de la palabra de Dios, porque nos dice que ya es principio de dolores. Es como una mujer cuando está embarazada, cuando ya va a dar a luz, faltando para que dé a luz un mes o 15 días o una semana, y ya empezó los dolores.
dolor de cintura, dolor del cuerpo y así también la tierra gime hoy por hoy. Ya empezó los dolores, ya empezó los dolores como los dolores de una mujer embarazada, así ya empezó el principio de dolores. Entonces a nosotros los cristianos es para nosotros mantenernos alertas, para nosotros mantenernos firmes. Aunque se haya cerrado las casas de oraciones, nosotros debemos estar firmes en oración, en ayuno, en constante comunión, en plena comunión con Dios, porque la palabra dice, velad y orad en todo tiempo, orar sin cesar, nos dice la bendita palabra. Y en esta oportunidad nos habla a cada uno de nosotros que no nos debemos turbar, debemos estar tranquilos, debemos tener nuestra mirada, nuestra esperanza en el Todopoderoso, sentirnos tranquilos, sentirnos protegidos, porque la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros nuestra confianza, nuestra plena confianza que sea en el Dios Todopoderoso, mas no en el hombre. El presidente, las autoridades habrán cerrado las iglesias, pero no te va a cerrarte jamás la boca para que tú prediques la palabra de Dios. No te va a cerrarte la boca para que tú puedas orar y doblar tu rodilla en tu casa o donde te encuentres. Es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de acercarse a Dios, es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de prepararse, porque la Biblia dice, pasarán estas cosas, esos serán señales. En esta oportunidad los discípulos estaban preguntando a Jesús, ¿cuáles serán las señales cuando sea cerca de tu venida? Diciendo los discípulos se preguntaban. Es como ahora nosotros nos podemos preguntar, pero ¿cuándo volverá Jesús y cómo vendrá y cómo serán las señales? Entonces la palabra nos dice, huirás de guerras, huirás de peste, huirás de muchas cosas, terremotos en diferentes lugares, y eso será señal de mi venida, nos dice la palabra, y eso será principio de dolores, nos dice la Biblia. Por eso nosotros los cristianos debemos estar alertas, preparados, constantes en la oración, constantes en el ayuno, constantes siendo plenos congregantes, siendo pues un cristiano activo, un cristiano que se ve que su manera de ser, un cristiano que seamos hacedores de la palabra. ¿Qué cuenta vamos a dar si nosotros somos huidores de la palabra? Es tiempo de prepararnos, es tiempo de alistarnos. El cristiano dice debe estar pues listo como si mañana volviera Jesús. Busquemos la presencia de Dios porque solo Dios nos va a ayudar, solo Dios nos va a sacar de las dificultades que están pasando. Cada uno, yo no sé qué dificultad hayas pasando, tal vez tu ser querido esté postrado en una cama de un hospital, tal vez en la casa estás enfermo, yo no lo sé, solo Dios sabe, pero quiero animarte. La palabra nos dice, no se turbe vuestros corazones, porque yo me he ido a preparar un lugar para ustedes, para que cuando yo venga, ustedes también estén ahí, nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, no estás solo, sino Jesús está contigo. Por eso nos dice, yo no los dejaré huérfanos, porque ustedes estarán con el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y debemos sentirnos agradecidos que hoy por hoy todavía aquí en la tierra está el Espíritu Santo, pero habrá tiempos en que ya no habrá el Espíritu Santo. Esta Biblia que hoy lo puedes palpar, en un tiempo ya no habrá la Biblia. Abrirás la Biblia, pues verás, es todo blanco, hojas blancas. Todo lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo tal como es. Por eso nos dice, no se turbe vuestros corazones en esta oportunidad. Jesús estaba respondiendo a los discípulos. Cuando los discípulos le preguntaban a Jesús cuando estuvo sentado en el monte de Olivos,
los discípulos le preguntaban, Señor, ¿qué señales será cuando sea cerca tu venida? Y Jesús le respondía, habrá hambre, guerra, peste, todo esto será principio de dolores y con eso ustedes deben darse cuenta que mi venir es pronto. Nos dice la palabra que cada uno de nosotros un día daremos cuentas a Dios. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que no nos turbemos, estemos tranquilos. En el libro de Salmos dice, cuando pasen, cuando sucedan cosas malas, el pueblo de Dios dice debe estar alegre, el pueblo de Dios debe estar contento. Espera en Jehová. Si tú eres una persona cristiana, si tú eres una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador, pues siéntete tranquila. Eso sí, comparte la palabra, predica la palabra, alaba su alabanza, por más que no estás congregando, por más que tu iglesia esté cerrado ya, ponte a orar, ponte a cantar alabanzas, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Estemos en alerta, preparados, constante con nuestra oración. El pueblo de Dios debe estar preparado a cada momento. El pueblo de Dios debe estar en alerta. ¿Qué cuenta le darías a Dios si hoy o mañana viniese? ¿Qué cuenta le daríamos cada uno de nosotros? Por eso nos dice la Biblia, no se turbe vuestros corazones. Estar más bien nosotros siempre constante con nuestra oración, constante con nuestro ayuno. Y así le respondía Jesús, no se turbe vuestros corazones, que estas señales pasarán. Todo esto que está aconteciendo, hermanos, es principio de dolores. Es como una mujer cuando está embarazada, cuando ya viene ya el bebé, cuando ya van a nacer el bebé, faltando casi un mes o 15 días, ya viene dolores en el cuerpo. El cuerpo se siente ya adolorido. Igual también la Biblia nos dice, esto es principio de dolores. Pero mucha gente está esperando, esto va a pasar, esto se va a arreglar. Mucha gente tiene sus metas materiales bien trazados, pero más no sus metas espirituales. Sus metas espirituales mucha gente lo deja a un lado, pero las metas materiales, yo sé que cada uno de nosotros lo tenemos bien trazado, que este año haré esto, que lograré esto, todo lo tenemos bien trazado, pero yo quiero decirte en esta tarde que también tus metas espirituales estén trazado. ¿Qué es lo que quieres lograr en tu vida espiritual? ¿Qué es lo que quieres alcanzar en tu vida espiritual? Porque la Biblia dice, ¿qué ganará el hombre si se gana todo el mundo y su alma se pierde? ¿Qué ganarás si ganas todo el mundo, pero si tu alma se pierde? ¿A dónde irás? Porque la Biblia dice, hay dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. Y Dios nos dio a cada uno de nosotros un libre albedrío, libre de elegir. Y usted, pues, hermana, puedes elegir por dónde quieres ir y a dónde quieres llegar y qué será cuando un día te sorprende la muerte. ¿Qué será de tu espíritu? ¿A dónde irá tu espíritu? En el libro de Apocalipsis dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermana, quiero decirte en esta tarde que tu corazón no se turbe. En vez que te turbas, en vez que te preocupas, dobla tu rodilla, ora, pídele a Dios, clámale a Dios que todavía nos dé una oportunidad. Eso sí, prométele, si tú me ayudas, si tú me sanas o si tú me proteges en medio de esta pandemia, yo prometo predicar tu palabra, yo prometo alabarte a ti, yo prometo servirte a ti. Prepáranos todavía, tenemos que decirle, porque para los que están en Cristo, como decía el apóstol Pablo, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para los cristianos que están preparados, hermanos, el morir es ganancia. No tengas miedo, no temas, porque la Biblia dice, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, nos dice la palabra de Dios. En su palabra, Dios nos da una promesa tan grande, una salvación tan grande, que nosotros no podemos perder esa salvación tan grande. Seríamos cobardes de perder esa salvación, como dice la alabanza, ¿no? Para los cobardes
para los cobardes lago de fuego y para los valientes vida eterna. Entonces nosotros, los que esperamos en Jehová, somos valientes. La Biblia dice, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, nos dice la palabra de Dios. Y aquí también nos dice en Mateo 24, capítulo 24, versículo 13, nos dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hermana, la palabra nos dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que en estos tiempos se cerró las iglesias. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos perseverando. Estás leyendo la palabra de Dios en las noches, al rato que te despiertes, ya sea a la 1, a las 3 de la mañana, estás doblando tu rodilla. ¿Qué estamos haciendo? Estás diciendo, ya se cerró la iglesia y ahora ya dejé de congregar. ¿Estás tranquila? No, hermanos, tenemos que estar en alerta, en constante preparación, en constante alertas, dice, debemos estar los cristianos. Los cristianos no debemos dejar de orar. Los cristianos debemos defender la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Entonces, cuando llegan los tiempos finales, cuando llega la persecución, ¿cómo vamos a estar si no estamos bien en la palabra? Porque la Biblia dice, no dejes que les engañe, no hay que dejar, dice nosotros, que nos engañe, porque vendrán falsos profetas en su nombre diciendo, yo soy el Cristo. Nunca olvides, amada hermana, que Jesús va a venir por las nubes. Él no va a venir en persona. Y si tú no lees, si tú no estás en oración, si tú no estás ayunando, si tú no estás orando, pues no vas a tener esa comunión con Dios. Jesús un día va a venir, la segunda venida va a ser en las nubes. Su iglesia va a ser arrebatado. Y muchos hoy por hoy se ríen. Muchos dicen, los cristianos son locos. Este pueblo loco, el pueblo bullicioso, un día va a desaparecer. La iglesia va a ser arrebatada. Ahí va a haber crujir de dientes. Las personas correrán de un lado para otro lado. Las personas se jalarán su cabello, se doblarán sus dedos, harán lo que hagan, pero ya el pueblo de Dios va a estar lejos de aquí, de este mundo. El pueblo de Dios será arrebatado. Por eso a nosotros que somos cristianos, nos insta la palabra a que nosotros nos preparemos y no nos turbemos, iglesia de Dios. Seamos valientes y firmes. No solamente cuando todo es felicidad, no solamente cuando el mundo está libre de epidemia, libre de enfermedades, vas a decir, pues, gloria a Dios, aleluya, Cristo sana, Cristo salva. No, en los momentos difíciles de tu vida también tienes que declarar la palabra. Cristo sana, Cristo salva, Cristo vive, Cristo vuelve. En los momentos difíciles de tu vida, en medio de momentos difíciles de tu vida, tienes que declarar, tienes que estar glorificando. Porque en el libro de Santiago nos dice, los cristianos siempre debemos estar contentos, gozosos, estar a cada momento gozosos, nos dice. Permanezcan en gozo permanente, nos dice la palabra, estar contentos, alegres, felices. En medio de pandemia, en medio de enfermedad, en medio de persecución, nosotros seguimos glorificando, nosotros seguimos hablando la palabra de Dios, porque para eso un día Dios nos llamó a ti y a mí, porque la palabra dice, a nosotros nos llamó a un arrepentimiento verdadero, a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento puro, y el pueblo de Dios tiene que estar preparado. El pueblo de Dios no tiene que dejar de orar, porque como en esta oportunidad los discípulos se preguntaban, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Diciendo se preguntaban, y Jesús les respondía, habrá hambre, habrá guerra, habrá peste, eso será señal de mi venida y también será principio de dolores. Esto es principio de dolores, hermanos. Y a nosotros nos queda prepararnos, a nosotros nos queda orar, a nosotros nos queda ayunar. Por más que esté cerrado la iglesia de Dios, la casa de oración, el pueblo de Dios no tiene que dejar de orar.
El pueblo de Dios tiene que estar alerta. El pueblo de Dios tiene que estar contento, feliz, glorificando. Venga lo que venga. Como dice el apóstol Pablo, para un cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A cada momento glorifiquemos a Dios que nos dio la vida, a un Dios poderoso, a un Dios vivo. Nosotros no estamos glorificando a una virgen. Nosotros no estamos orando, pidiéndole, clamándole a un muñeco hecho de yeso, sino estamos clamando a un Dios vivo. Por eso, hermano, en esta tarde te digo que tu corazón no se turbe, no te preocupes, no te desanimes, no te desalientes en medio de enfermedades, en medio de dificultades, en medio de necesidades. Dile gloria a Dios. Declara la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y también quiero invitarte en el libro de San Mateo, quiero invitarte a que tomes tu Biblia y leas el libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 22. Dice la bendita palabra: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por causa de su nombre, nosotros los cristianos vamos a ser aborrecidos. Ahora, ¿qué está pasando? Si ve los vecinos que está abierto esa casa de oración, le están llamando a la policía, lo están comunicando. Ellos no se dan cuenta que en esa casa de oración no están haciendo nada malo, simplemente están clamando, están orando, están pidiendo a Dios misericordia. Eso es lo que están haciendo en las casas de oraciones. No están haciendo nada malo. Pero ¿qué dicen los vecinos? Más bien están llamando a la policía, nos está diciendo que cierren esa iglesia, las autoridades, nos está diciendo. Por eso Jesús dijo, a causa de mi nombre serán aborrecidos. Vamos a ser aborrecidos, vamos a ser criticados, vamos a ser murmurados, pero a causa de Cristo. Tenemos que pisar las pisadas de Cristo. Cristo fue humillado, Jesús fue humillado, murmurado, fue escupido. Y así también nosotros en estos tiempos vamos a ser criticados, empezando por la familia. La Biblia dice muchas veces tu enemigo o el que te puede tal vez hacer caer es el que está durmiendo a tu lado, el que está durmiendo a tu costado. Muchas veces en tu esposo, en tus hijos, se va a levantarse el enemigo, se va a levantarse el espíritu maligno. Tu familia te va a criticar cuando tú declaras la palabra. Mírale, ya es santa. Mírale, dice, está predicando. Mira, dice, está hablando. Mira, dice, está ocupada en las cosas de Dios. Vas a ser criticado. Pero dile gracias, gracias, glorifícale. Porque la Biblia dice, a causa de mi nombre serás criticado. A causa de mi nombre serás, pues, a causa de mi nombre serás criticado, serás murmurado, serás aborrecido. Vamos a ser muchas veces aborrecidos, pero a causa de su nombre, a causa de un Dios que nos cambió la vida. ¿A cuántos de nosotros Dios nos cambió la vida? En nuestra manera de ser, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con la familia, con los hijos. ¿A cuántos nos ha cambiado la vida? Por eso servimos a un Dios vivo. Por eso servimos por agradecimiento, porque Jesús ha venido o va a venir por los pecadores, mas no por los santos. Dice la Biblia, los enfermos necesitan de un médico, mas no los sanos. Y nosotros, Jesús nos encontró a cada uno de nosotros, a una mujer triste en espíritu, a una mujer abandonada, a una mujer que estábamos andando en las tinieblas, perdida, cuando estábamos yendo por las tinieblas, cuando estábamos yendo de frente a la muerte, espiritualmente. Claro, carnalmente estábamos sanos, estábamos tal vez más fuertes, más valientes, pero nuestro espíritu, ¿cómo nos encontró? ¿De dónde nos sacó? Y a nosotros nos queda predicar la palabra, instar la palabra, porque la Biblia dice, la palabra es viva, la palabra es eficaz. Esta palabra no queda vacía, hermana. Si estás escuchando, queda sembrado en ti. Y si eres una persona católica, no has aceptado a Cristo en tu corazón, pues también queda sembrada en ti la palabra.
quiero decirte en esta tarde que no se turbe vuestros corazones de cada uno de nosotros. Dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y a cada uno de nosotros nos toca perseverar. ¿De qué manera vamos a perseverar? ¿Cómo voy a perseverar? Tal vez te preguntes, ¿cómo voy a perseverar si la casa de oración está cerrada? ¿Cómo voy a perseverar si las autoridades nos puso en cuarentena? Pero jamás te va a poder cerrar la boca, hermano. Puedes predicar la palabra a tu vecino, a tu familia. Para eso están las redes hoy por hoy, gracias a Dios. Una gran bendición. Las redes sociales, si tú lo utilizas de una manera buena, es buena. Pero si lo utilizas de una manera mala, también es mala. Entonces hay que saberlo utilizar. Por eso, hermana, en esta tarde quiero decirte que no se turbe vuestros corazones de cada uno de nosotros. La promesa de Dios es tan grande. No se turbe vuestros corazones porque yo me fui a preparar un lugar para que ustedes también estén ahí donde yo estoy, nos dice. Para los cristianos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso quiero decirte en esta tarde, la palabra nos dice, no se turbe vuestro corazón y perseveren ustedes hasta el final. Perseveremos, hermanos. Ayunemos, nos ponemos en oración. Canta su alabanza en tu casa, porque la Biblia dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos y hágase ungir con aceite. No te dice, anda corriendo al hospital, no, hermano. Dice, hágase ungir con aceite. Si alguno está triste o afligido, llame a los ancianos y hágase ungir con aceite. Y si alguno está alegre, cante alabanzas. Glorifica, hermana. No solo en los momentos buenos vas a decir gloria a Dios, aleluya, sino también en los momentos difíciles. En los momentos difíciles de tu vida sigue glorificando. En los momentos difíciles de tu vida sigue glorificando, sigue alabando, sigue adelante, hermano. Lee la palabra de Dios. A través de su palabra vamos a conocer al Dios poderoso. Quiero dejarte con este versículo en el libro de San Mateo capítulo 24, versículo 13. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y quiero decirte también que te lleves en tu corazón este versículo. En el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 7, dice la bendita palabra. Caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegará. A tu costado puede estar muriéndose, el vecino del lado puede estar muriéndose, al otro barrio puede estar muriéndose, en el otro país puede estar pasando guerra, terremoto, pero si tú estás en plena comunión con Dios, a ti no te va a llegar. Pero si la voluntad de Dios es que ya te recoja de esta tierra y ya estás preparado, también agradece porque te vas a un lugar donde todo es felicidad, donde toda lágrima será enjuagada. Ya no habrá lloro, ya no habrá sufrimiento, pero es para los que están en Cristo Jesús. Por eso, amada hermana, quiero decirte, cuídate del pecado, cuídate de no pecar, no manches tu vestidura, guárdate en santidad por fuera y por dentro y esperemos la venida de Jesús y perseveremos hasta el fin, hasta el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Hermana, te deseo muchas bendiciones. Dios bendiga a tu familia y muchas bendiciones. Y te agradezco por seguir esta página. Gracias, hermana. Que tengas una tarde muy bonita. Muchas gracias.